Mira, este era el tuit que ayer ponías en la red social X. En realidad, sé muy bien que Milei siempre despreció a Toto Caputo porque no sabe nada de economía y solo sabe de colocar deuda, endeudar a los ciudadanos y ganar plata con la timba. O la política cambia mucho a las personas o el leoncito sucumbe ante la imposición del gato Mauricio Macri. Está con nosotros Diego Giacomini. Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, por dejar de lado tus ocupaciones, que son muchas, por suerte para vos, y venir un ratito a charlar con nosotros. Ayer, cuando estábamos todos hablando sobre la posibilidad de que Caputo finalmente sea designado como ministro de Economía, o de Hacienda, o de Finanzas, vos tuiteabas algo muy fuerte. Lo vemos un instante. Mira, este era el tuit que ayer ponías en la red social X. En realidad, sé muy bien que Milei siempre despreció a Toto Caputo porque no sabe nada de economía y solo sabe de colocar deuda, endeudar a los ciudadanos y ganar plata con la timba. O la política cambia mucho a las personas o el leoncito sucumbe ante la imposición del gato Mauricio Macri. ¿Qué puede hacer Toto Caputo? ¿Qué le puede aportar Toto Caputo a la mirada libertaria de la economía que tiene Javier Milei? A ver, no. Toto Caputo no tiene nada que ver con la escuela austríaca, está en las antípodas, no tiene nada que ver con el liberalismo, también está muy lejos de él. Ahora, hay que entender qué está pensando Javier Milei, porque en definitiva el que lo nombra o no es Javier. Y Javier, yo creo que acá se está comiendo un sapo amargo, porque no solamente yo sé lo que pensaba, sino lo has puesto vos en declaraciones propias de Javier, de no hace mucho, como de la época en la que se Entonces, yo creo que está cayendo en un pragmatismo muy fuerte, porque él decide nombrar a Caputo por un lado, a Riedel por el otro, porque a diferencia de lo que creo que los demás piensan, yo pienso lo opuesto. Creo que estos dos nombramientos, Javier los hace para intentar acercar en el tiempo y poder dolarizar más rápido la economía, más allá de lo que yo pueda pensar o no de la dolarización. Es su intención, porque yo me doy cuenta que él está viendo que cuanto más pase el tiempo, más obstáculos y más difícil va a ser dolarizar. Por lo cual, si él pretende cumplir con su promesa y su principal caballito de batalla, que repito, dejo de lado si yo pienso que está bien, pienso que está mal, es inconsistente, viable o no, él lo quiere honrar y ya lo ha dicho. Ahora, además, ¿por qué? Porque él es consistente con lo que ha declarado siempre. Él dijo, para dolarizar primero tengo, antes que solucionar el problema de las LELIQ y pases. Y además necesito abrir el cepo. Entonces, ¿qué sucede? Caputo, desconozco la ingeniería financiera, porque no ha dicho nada. Caputo es, creo yo, me anticipo, sin tener nada certero sobre la ingeniería financiera, seguramente saldría a colocar deuda en los mercados internacionales en dólares bajo ley Nueva York para cambiarla por las LELIQ y los pases, que es deuda en pesos, que a ver, ahí como se está cambiando ¿Cómo se explica eso? Una deuda en pesos, para pagar peso. con una deuda en pesos, con una deuda en dólares, aparece una variable clave en el medio, que es a qué tipo de cambio se va a hacer ese swap, ese cambio de monedas, no los amigos. Ahora, Javier, desde su óptica y desde su evaluación subjetiva, él piensa que también está honrando su palabra, porque él dijo, yo voy a traer una solución de mercado que respete la propiedad privada y voy a cambiar una deuda por una deuda mejor. El que sea tenedor de esa nueva deuda va a tener una deuda desde la subjetividad de Javier, no mía. Conociéndolo vos. Una deuda en dólares que es mejor
tener un papelito que dice que te deben en dólares a un papelito que te dice que te deben en pesos. Pero es una deuda pateada a mucho tiempo. Ahora, hay que ver cómo se instrumenta, porque inclusive no lo sé, no lo sé cómo lo van a instrumentar. Quiero repetir, no se ha hablado nada. No, para nada. A ver, las LELIQ y los pases respaldan los depósitos. Mayormente respaldan los depósitos a plazo fijo del sector privado. Entonces, dependiendo de lo que haga Toto Caputo, inclusive podría llegar la situación y la posibilidad que, depende, repito, de lo que hagan, los depositantes puedan acceder a los dólares. No lo sé todavía. Ahora... Me estás contando una parte que parece... Que no lo sé. Por eso no, pero hablando, hasta parece amable. Ahora, ¿no hay posibilidad de que a los depositantes les den un papelito? Alguna vez lo hicieron eso, por eso la historia argentina... Un plan Bonex, por ejemplo. Javier Milei dijo que no tengo por qué no creerle todavía. No, está bien, pero... Por eso, Mauro, perdón, te decía que hoy la palabra que algunos destacaban era que Caputo dijo que sería voluntario cualquier canje, cualquier movimiento, por lo cual supone que no sería un plan Bonex de manera obligatoria. Sería compulsivo. No sería compulsivo. Claro. Ahora. Lo cual, perdón, sí, Diego, también limita la capacidad para usar esa herramienta, o en todo caso tiene que hacer una operación mucho más atractiva para que alguien te tome esa deuda. Obviamente, y dependiendo de la ingeniería financiera que se desconoce por completo, puede haber reducción de la deuda neta puede quedar igual o la deuda neta puede aumentar. Dicho esto, sí, nombrar a Riedel en el Banco Central. En el Banco Central. Insisto, es lo que trascendió. Tenemos la cuasi certeza de que Milei quiere ese plan. Todavía no está confirmado, ¿no? Nombrar a Riedel en el Banco Central es nombrar a alguien que ya abrió un cepo. De hecho, vos mismo dijiste que Riedel en su Twitter tenía siempre puesto desarmador de cepos. Entonces Riedel le está trayendo, parecería, la promesa que él sabe cómo abrir el cepo. Con lo cual Javier cumpliría su prerequisito previo a la dolarización. Ahora, nombrar a Riedel en el Banco Central es poner a Federico Sturzenegger en el Banco Central sin ponerlo, porque Riedel es hombre de Sturzenegger. Ahora viene otra cosa interesante. ¿Por qué? Porque eso libera a Sturzenegger para nombrar a Sturzenegger en otro lugar. Bueno, ahí va, porque lo que por lo menos uno entiende es que al rescatar las LELIQs es una de las partes que pretende hacer Milei. La otra es el plan motosierra, ¿no? O sea, ahí va. Entonces, que es el que uno imagina. ¿Qué sucede? Puede doler. ¿Qué sucede? Federico Sturzenegger podría ser nombrado, yo sé la estima intelectual y personal que Javier tiene con Federico Sturzenegger. De hecho, siempre ha defendido su gestión. Entonces, lo nombra en el Ministerio de Modernización. Y esto es crucial para el plan motosierra. ¿Por qué? Porque Federico Sturzenegger, debajo de Patricia Bullrich en el PRO, trabajó en la revisión de 3.000 leyes que hacen a la reforma del Estado. Las revisó y las categorizó en leyes que hay que derogar, leyes que hay que enmendar, leyes que hay que dejar como están. Entonces, el trabajo de Federico Sturzenegger pasaría a ser fundamental para Javier Milei para encarar el motosierra. Entonces, estos tres nombramientos de Javier, que uno es un sapo, es el Toto Caputo, que yo pienso que viene exclusivamente para los primeros tiempos, arreglar el problema de la LELIQ y pases, y después se va a ir. Y ahí Javier también honraría sus palabras, porque esto tiene varias etapas o tiene varias generaciones. Sí, la primera generación, pero espera. Después vendría otro, ministro de Economía. Te pregunto algo porque uno lo relaciona a Caputo de manera ineludible con la figura de Mauricio Macri y honestamente tenemos la impresión, lo compartimos con mi equipo y lo charlábamos, de que hay una colonización del equipo económico por parte de Mauricio Macri. ¿Vos no ves eso? Bueno, ahora me voy a poner un poco más ácido. Primero, la visión general del plan de Javier Milei,
voy a ser consistente conmigo mismo, la macrovisión del plan económico de Javier. Fui socio intelectual de Javier, estrictamente en la parte económica. Yo estoy muy lejos de su armado de política institucional, la gente que lo acompaña, pero la mirada macroeconómica es acertada. ¿Por qué? Y lo explico. Javier dice, estamos al borde de la crisis más grande de toda la historia argentina. Y es una lectura inteligente. ¿Por qué? Porque la compara contra el 2002. Una crisis, para saber si es grave, ¿cómo se la mide? Según lo difícil de las políticas que hay que implementar y los costos que hay que asumir implementando las políticas y para salir de la crisis. De la crisis del 2002 se salió de taquito, por más que Duhalde intente mentir y vender otra cosa. ¿Por qué? Porque se salió aumentando el gasto público, aumentando los impuestos más que el gasto público y emitiendo. O sea... Todo lo que Javier Milei va de retro Satanás. Déjame terminar. Claro. La crisis del 2002 se resolvió con lo que le gusta hacer los políticos y lo único que saben hacer. Ahora, esta crisis es todo lo contrario. ¿Cómo debería salir? Debería salir bajando los impuestos, bajando el gasto público más que los impuestos y dejando de emitir. Entonces Javier, con ese propósito, pone el motosierra y la dolarización. Ahora, ¿esto qué revela? Que más allá que yo pueda decir que Javier tiene una visión global del plan económico correcta, Javier no tiene equipo. Porque si tuviera equipo, no estarían los tecnócratas del PRO. Él compra llave en mano a los tecnócratas del PRO porque no tiene equipo económico. Pero el tema es quién conduce a ese equipo Ahora económico. voy. Más grave, esto solamente pasa en Argentina y por eso yo critico la política institucional argentina, la casta política argentina, que es la peor del mundo. Y Javier se sube a ella. ¿Por qué? A ver, a Mauricio Macri hace 1 año y medio le dijeron, mira, quédate piola en tu casa, porque si vos te presentás, perdés caminando. Perfecto, se quedó afuera. Listo. Después, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich salieron terceros y cómodos. Ahora, por arte, y quedaron fuera del balotaje. Aparece de vuelta Ahora, por Macri. arte de magia, todo el gabinete económico es del PRO. Y entonces... Esto pasa solamente en Argentina. Pero pará, entonces, ¿nos estafaron? ¿O estafaron al público, a la población, a la ciudadanía que lo votó a Javier Milei? A los que no es mi caso. seguramente estafaron son a los aspirantes de tecnócratas de la Libertad Avanza que querían llegar a esos cargos y le dijeron, quédate piola donde está, no vas a ningún lado. Emilio Campo, por ejemplo, es uno de ellos. Bueno, Emilio Campo... Porque a mí, hasta 10 minutos antes de lo que pasó ayer, a Emilio Campo me lo vendían como que venía a liquidar el Banco Central con todo un equipo. Javier se sacó una foto en la campaña diciendo, con este equipo vamos a desembarcar en el Banco Central. A mí, desde mi subjetividad, y me hago cargo de mi opinión, la dolarización de Emilio Campo, yo siempre dije que era inconsistente, estaba mal diseñada y estaba alejada de la realidad económica y financiera de Argentina. Habiendo hecho mucho hincapié en esto, recibo con una sonrisa que pareciera que, al menos en el corto plazo, la dolarización de Emilio Campo haya quedado en el camino. Dame un segundo, tenemos una alerta y ya seguimos hablando con Diego Giacomini. Reiteramos algo que dijimos hace instantes, lo confirman banqueros que estuvieron reunidos hace un ratito nada más en La Rural con Luis Caputo, el seguramente designado, aún todavía no se sabe, pero se supone que se hará en las próximas horas. Ministro de Economía le anticipó a los bancos que si asume no habrá cierre ni del Banco Central ni dolarización durante todo el gobierno, al menos los 4 años por los que fue electo Javier Milei.
Sí, a ver, reiteramos la información porque es importantísima. Ni dolarización ni cierre del Banco Central. Y vamos a repasar qué fue lo que le dijo Caputo a los bancos. Prometió equilibrio financiero desde el día 1. Dijo que no se va a levantar el cepo el día 1. Además dijo que no hay plan Bonex ni reperfilamiento. Prometió política monetaria ortodoxa, políticas de shock en lo monetario y en lo fiscal. Ancla fiscal y monetaria. Dijo que se parte de que la Argentina no tiene credibilidad. Atención con esto porque dijo, el concepto de la dolarización soluciona el problema de la demanda de dinero y volatilidad cambiaria. ¿Pero se puede dolarizar? La respuesta fue no. Milei no aspira a hacerlo en su presidencia, pero quiere sentar las bases o al menos en cuanto se logre la estabilización se dará el debate. No antes. Reiteramos, cuando se logre la estabilización se dará el debate, no antes. El objetivo es asentar los problemas macro. Vamos a una hoja de ruta súper ortodoxa. Bueno, lo anticipamos hace un ratito. Una voz, en este caso, que se suma de uno de los banqueros que estuvo reunido con Luis Caputo, Mauro, confirma esto. Sí, déjame, porque la declaración de Caputo contradice lo que hoy, a través de la información oficial, Javier Milei dijo que el punto del cierre del Banco Central era innegociable. Hace 10 horas, una comunicación oficial de Javier Milei, a través de la oficina del presidente electo, dijo uno de sus puntos fue justamente que era innegociable el cierre del Banco Central. Bueno, ahí está. Aparecen... Esta es la comunicación de la oficina del presidente electo. Claro. Como le puso Javier Milei, ante los falsos rumores difundidos, deseamos aclarar que el cierre del Banco Central no es un asunto negociable. O empieza a haber un ruido, o hay un problema de comunicación, y uno puede entender algo que para mí es un plano, que Javier Milei entienda que hay una primera etapa de estabilización y después sí empiece una negociación que tenga que ver con el plan dolarizador. Ahora, hoy un economista me decía, del PRO, me decía, si estabilizás la economía, ¿para qué vas a dolarizar? Bueno, es lo que estabas planteando vos. Tal vez pueda haber una etapa, pero esa etapa, ¿qué la está pensando Javier Milei? ¿Su primer gobierno? Primero, vamos por eventualmente busca un segundo mandato, cosa que sería... Contesto el comentario de los economistas del PRO que vos mencionaste, que suelen no saber nada de teoría monetaria. La estabilización puede ser transitoria y no permanente. Y si vos que sabés que la estabilización va a durar un tiempito y no va a durar para siempre, como pasa recurrente y sistemáticamente en Argentina, aprovechás la estabilización cuando lo lográs para dolarizar, porque sabés que es pan para hoy y hambre para mañana esa estabilización que se va a terminar esfumando. Ahora, utilicemos la lógica deductiva basada en el conocimiento empírico y en la acción de Javier. Su caballito de batalla de su programa económico es la dolarización. Su gobierno no empezó. Entonces, no hay ningún devenir de los acontecimientos macroeconómicos que hagan hoy la dolarización más complicada que hace 15 días, un mes o 2 meses. O sea, ¿qué quiero decir? Hoy por hoy no empezó el gobierno, no le apareció ningún obstáculo para rever su decisión. Por eso yo creo, y yo confiaría más en el comunicado oficial de Javier Milei, que en el trascendido de una reunión de gente que tuvo con Caputo. Porque es verdad, tiene que pasar tiempo para dolarizar. Javier creo que estas medidas las toma para tratar de acortar esos tiempos sin saber efectivamente cuánto pueden durar los tiempos. Pero si nos paramos y pensamos en sus intenciones, no ha habido ningún acontecimiento para que decidir... modifique ese rumbo que él tenía trazado, por lo menos en su bitácora, antes de ganar la elección y ya durante su campaña. Pero déjame volver, a mí me interesa mucho el análisis que hiciste sobre el papel de Mauricio Macri en toda esta historia, porque el lunes se reunieron, vos lo sabés eso, porque bueno, es público. Sí. Lo que no fue público es lo que hablaron. Y yo accedí a información que por supuesto puede ser desmentida, y que tiene que ver con que Macri, entre otras cosas,
además de convenir que los anuncios no los haga de la manera que los venía haciendo, que era en entrevistas periodísticas, que aguardara y que en todo caso los fueran analizando y que se los fuera planteando a él, le contó que al día siguiente, de hecho ocurrió eso el martes, él viajaba a Arabia Saudita. O a Qatar. Me parece que era... En Emiratos está. Emiratos Árabes. Emiratos Ok, Árabes. exacto. Emiratos Árabes, bien. Sí. Y que él tiene un plan con Emiratos Árabes Unidos, que tiene que ver Emiratos Árabes. con la Argentina. Sí. Y no solo con la Argentina, me mencionó la fuente que me comentó esto, también con Boca Juniors. ¿Vos sabés algo? Yo soy socio vitalicio de Boca. Así es ¿Cómo? lo Bueno. único que te puedo decir, y jamás lo voté a Mauricio Macri, aún cuando salimos 2 veces campeones del mundo y 3 veces de la Libertadores. A mí me dijeron una frase Sí. que Macri le habría dicho, esto pensá que fue el lunes, ayer pasó algo muy importante en la AFA. Sí. Hubo una unanimidad de los clubes de la AFA diciendo no a la privatización del fútbol. Pero el lunes Mauricio Macri le habría dicho a Javier Milei que él le iba a ofrecer a los árabes que Boca Juniors se transforme en el PSG argentino. Bueno, convengamos. Ostero, ¿cómo te cae eso? No, a mí no me cae mal, no tengo ningún problema con ese tema. Yo personalmente, otras personas, mi papá es socio vitalicio y no creo que le guste, pero a ver, no me sorprende. Primero porque si ustedes buscan los tapes de Macri, hace 20, 25 años, él insistía con que los equipos de fútbol fueran sociedades anónimas. Ahora, si vos sos un privado y tenés que hacer negocio con el fútbol, indudablemente lo tenés que hacer con Boca, que es el equipo más grande de Argentina. Es a donde negocios más grandes vas a poder hacer. Sí. Entonces, desde ese punto de vista también tiene lógica. Es a donde... Ahí estás viendo, ¿verdad? Estás viendo la bombonera que quiere hacer Macri si es electo vicepresidente junto con Bueno, Ibarra a algunos metros. Ahí ya me empieza a no gustar, porque a ver, yo tuve la suerte de viajar bastante por el mundo, yo estudié en Inglaterra, viví en Inglaterra, y si a vos, a todo hincha de fútbol, le preguntás qué cancha en el mundo quiere conocer, te dicen la Bombonera. Entonces, realmente, dejar de tener la Bombonera sería una decisión comercial y marketinera económica de las más tristes que se podría encontrar. Mientras te acomodan el micrófono, Sí. Diego, voy a hacer un planteo también de información, Sí. pero quiero saber si o manejás la información o tenés alguna opinión formada al respecto. Porque hablaron también de la situación de la Argentina. Sí. Y Javier Milei recibió por parte de Macri lo que, según me contaron, Macri le dijo al respecto de uno de los planes que él tiene para plantearle a las personas con las que se iba a ver en Emiratos Árabes, con las que seguramente ya se reunió. Y eso está relacionado con la posibilidad de traer el dinero que Javier Milei necesita para empezar a despejar el camino de cara a su plan dolarizador. Por ejemplo, para el rescate de las LELIQs. Claro, uno dice, ¿pero que le van a prestar plata? ¿Va a ir a buscar plata? No. Que aparentemente hay gente en ese país al que fue Macri interesada en algo que está en el sur, en la Patagonia, que se llama Vaca Muerta. Sí. ¿Vos tenés algo de información de eso? Yo no tengo información al respecto, pero uno puede hacer una deducción lógica a partir de declaraciones y el conocimiento de la forma de pensar que tienen los actores. Por ejemplo, han declarado que quieren privatizar YPF, ¿ok? Entonces, los inversores internacionales pueden comprar las acciones estatales de YPF y con esos dólares de la adquisición de las acciones utilizarlos para llevar a cabo o adelante una de las etapas de la dolarización que seguramente no va a ser hecha todo de una, sino primero va a tener el rescate de las LELIQ y PASE, después hay que rescatar la base monetaria, hay que ver qué se hace con los depósitos del sistema bancario. Todo está en el aire porque propuestas técnicas presentadas a la sociedad sobre papel no hay.
Mis compañeros Sí. pueden hacer alguna pregunta. Yo Sí. apelo a tu conocimiento, porque cuando leíamos hoy en el comunicado que decía que el cierre del Banco Central no se negocia, la duda que surge es si cerrás el Banco Central necesitas otro tipo de moneda. O Javier Milei lo dice porque no va a emitir nada más y es un eufemismo. No se entiende si es compatible no dolarizar con el cierre del Banco Central. No. Javier es muy claro. El que no es claro es el Toto Caputo. A ver. Perdona que diga, Javier ha sido muy claro. Cerrar el Banco Central es Dolarizar. dolarizar. Está claro eso. Exactamente. O sea Pero que- sería de entrada, porque si él pone que eso no se negocia, No. Él tiene 4 años de mandato. O sea, eso no se negocia. En algún momento de su mandato tiene la intención de llevarlo a cabo. Y no va a ser al principio, porque lo ha explicado también. Desde su plan, que no es el mío, Sí. porque no hago planes, porque no soy tecnócrata estatal, él tiene diferentes planes con sus etapas. Y la dolarización lleva etapas para terminar de consumarse. Y él ahora, siempre lo ha dicho. pero a los banqueros les acaba de llevar otro plan, Caputo. Es un Bueno, no mal con- interlocutor. No conozco. Lo que yo puedo decir es que Caputo siempre les ha hecho ganar mucha plata a los banqueros. Eso sí puedo decirlo. Es rápido para ese tipo de menesteres. A ver, es Caputo, porque yo digo que pienso que está para una primera etapa, que es arreglar el problema de las LELIC y pases, que Javier Milei siempre ha dicho que es el primer paso de la dolarización, y después retirarse. ¿Por qué? Porque Caputo es lo que se llama en la jerga un trader. ¿Qué es un trader? Una persona que compra y vende activos financieros. De hecho, es una de las mejores haciendo dinero, vendiendo y comprando activos financieros. A su vez, es una de las personas argentinas más reconocidas a nivel mundial a la hora de colocar instrumentos de deuda en el mercado internacional. Entonces, conociendo todo este bagaje y teniendo en cuenta que Toto Caputo es una persona que siempre se ufanó de no leer papers de teoría económica, de no saber teoría económica, no sabe programación macroeconómica dinámica, que es lo más importante que tiene que saber un ministro de Economía. ¿Qué es eso? Es establecer un sendero temporal, por ejemplo, de acá a los próximos 2 años, poner objetivos a lo largo de los 2 años y poner objetivos de movimientos de instrumentos de política económica y ver cómo van a ir dando los objetivos intermedios y los objetivos finales. Y después, a medida que pasa el tiempo, ir viendo si lo planeado concuerda con la realidad que se va obteniendo. Y si no concuerda, hay que hacer los ajustes. De esto, Toto Caputo no sabe nada. Claro. Y es el principal rol de un ministro de Economía. Por eso creo yo que después de hacer el trabajo para el cual lo convocaron, existe una probabilidad importante. Ojo, es un análisis ex ante, a priori, que hago yo, que me puedo equivocar. No, espera, ¿Ok? espera, estamos hablando, tengan en cuenta esto que es algo muy especial. Nosotros estamos hablando sobre un ministro que aún no fue designado de un gobierno todavía no asumido, con la duda que les acabo de plantear hace un ratito sobre por qué podría incluso no asumir Caputo. Bueno, esto también habla mucho de lo que yo comentaba hace varios programas, la semana pasada con Silvestre acá. Esto está poniendo sobre la mesa, adelante de los ciudadanos argentinos, la calaña de la política institucional argentina. Cómo está alejada totalmente de la ética, porque lo acabas de decir. ¿En qué país se discute descarnadamente, hay danzas a la vista de todas las personas de potenciales ministros que son puestos, que son sacados, que se pelean entre sí, que no están de acuerdo, que no tienen nada que ver uno con los otros? Esto no pasa tan burdamente en ningún lado. Tenemos delante de nuestras narices esto que nos está mostrando que realmente la coordinación de las políticas
potenciales monetarias y fiscales, va a ser complicada. Y acá quiero decir una cosa muy importante. Los resultados macroeconómicos, tanto monetarios como fiscales, que se van a encontrar y vamos a obtener en el 2024-2025, van a ser responsabilidad compartida. De lo que haga el gobierno de Javier Milei por un lado y la herencia tétrica que deja el actual ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, que deja el escenario fiscal y monetario totalmente comprometido. ¿Qué quiero decir? Fue el peor ministro de Economía que yo vi en 52 años. ¿Por qué? Si no se hace nada fiscalmente, para el 2024 deja un déficit fiscal primario de casi 6 puntos y financiero de 8, el mismo que tuvimos en el 2020 cuando el Estado pagaba salarios porque no dejaba trabajar a las personas. En el área monetaria, con un plan monetario estabilizador exitoso, mira, este año va a cerrar con una inflación en el último trimestre promedio mensual del 12 y va a cerrar en 180, 190 la inflación interanual. Si en el primer semestre tenemos una inflación de 18% promedio anual, que a ver, es hiper probable. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio oficial va a saltar mucho, porque van a corregir tarifas, porque la emisión monetaria de Massa no terminó de efectuarse y recién está empezando a hacer efectos. Entonces, ¿qué sucede? Si salta 18 en el primer semestre la inflación mensual y después baja un tercio a 6%. Sí, dijiste anual, por eso te iba a corregir. No, la promedio mensual 18 en el primer semestre y baja exitosamente a 6 promedio mensual en el segundo semestre. La inflación interanual va hacia 440, 450 en algún momento del primer semestre y cierra el año en 280. O sea, ¿qué quiero decir? Milei, aún siendo exitoso, tiene asegurado que por culpa de Sergio Tomás Massa, el 2024 va a tener muchísima más inflación en un escenario exitoso que en el 2023. Un 30-40% más. Mauro, vos. Sí, Diego, hay un mantra que repite el presidente electo, Sí. los que se van, los distintos funcionarios que se van nombrando, los que se... Digamos, un mantra de la libertad avanza, que es el ajuste le hace la política. Y la pregunta es, ¿el ajuste lo hace la política o inevitablemente el ajuste, como siempre, lo va a terminar pagando el pueblo? Concreto. Yo creo que los que van a pasar peor el proceso de ajuste en términos sociales va a ser la clase media. ¿Por qué? A ver, pensemos, si Massa devaluó un 21% y la inflación mensual saltó de 6 a 12, redondeando, imagínense qué pasaría con una devaluación del tipo de cambio oficial de un poquito más del 100%. Entonces, entendés que el 18% promedio mensual es saltar del 12 al 18, no es ninguna locura. Si el dólar se va a 800, que no sería... Exactamente. No hay manera que los ingresos de los cuentapropistas, los ingresos de los autónomos, el poder adquisitivo del salario se le arrime a esa inflación. Si a esto le sumamos que va a haber sinceramiento de tarifas y va a haber una fuerte recesión, que ya la hay. ¿Por qué? Porque con Massa, con los datos cerrados de septiembre, mira, la macroeconomía en general está cayendo menos 1.6. La construcción está cayendo menos 2.9, con Massa en septiembre. La industria está cayendo menos 1.0. Las ventas minoristas están cayendo menos 2.5. Y esto viene así hace 6 meses. Massa deja servida en bandeja, venga quien venga después, una recesión mucho más fuerte que la que vive hoy en día en el primer semestre del 2024. O sea, por culpa de Massa, venga quien venga, vamos a tener un 30-40% más de inflación y una economía mucho más fría que la que tenemos hoy en día. ¿Pero por qué consideras que no lo dicen? Porque ¿Quién?
Y porque no lo fueron diciendo a lo largo de toda la campaña, más bien todo lo contrario. Si vos Diego. pensás en la masa votante no de la Libertad Avanza, del PRO, sobre todo, que acompañó en la última etapa, ahí está concentrada la clase media, porque a Javier Milei, y es mérito de Javier, ¿por qué? Porque, voy a ser claro, Javier no es gorila, Javier no es elitista, aunque sí es conservador, pero no ser elitista y no ser gorila le permite llegar a las clases bajas que sí lo votaron. Clases bajas que tienen muy en claro que no tienen que votar nunca el elitismo y el clasismo de Mauricio Macri. Déjame preguntarte para cerrar algo que tiene que ver. Bueno, está claro que vaselina vas a necesitar, sobre todo vos si nos estás viendo y sos un asalariado, que integrás la clase media, sufrida como siempre, más sufrimiento. Eso está claro, lo explicó muy bien recién Diego. ¿Te acercarías de vuelta a Milei? Mirá, va a salir una nota mía en la cual hay ideas que le propongo. Javier tiene muy en claro que yo nunca voy a ser funcionario público, no de él, de ningún gobierno, que conmigo no cuenta ni ser ministro de Economía, ni presidente del Banco Central. Es más, y a las pruebas me remito. Si yo quisiera, yo podría estar en cualquiera de esos puestos, porque yo sé lo que piensa Javier como macroeconomista de mi persona. Yo elegí estar de este lado y eso no va a cambiar nunca. Yo a lo sumo, desde afuera, ad honorem, podría hacer una contribución a Javier muy valiosa. ¿Saben cuál es? Yo a lo largo de mi vida profesional hablé con muchos exministros de Economía, muchos expresidentes de Banco Central, y todos viven una realidad paralela a cuando están en funciones, que los lleva a estar engañados, tomar malas decisiones, a las apresuradas y sin medir, cuantificar ningún impacto. Entonces, yo creo que en un ámbito privado me podría reunir con él, depende de él, no depende de mí, porque yo sé que él está enojado conmigo. ¿Por qué está enojado? Porque yo no lo acompañé en esta aventura con la cual yo no estoy de acuerdo en nada. Pero sin entrar en ninguna oficina pública, porque yo no entro en oficina pública, porque queda registro y después te lo usan para los carpetazos. De hecho, te voy a decir una cosa. ¿Cómo se llama? Bocio. Diego Bocio, en Twitter, inventó que yo había entrado a las oficinas del Frente Renovador. Hasta osó decir que podía pedir los registros de cámara. Yo no sé dónde quedan las oficinas del Frente Renovador. Sos muy fundamentalista, muy fundamentalista. Sí, obviamente. Porque el liberalismo se tiene que ocupar de lo que debe ser, no de lo que puede ser. Porque cuando vos te ocupás de lo que debe ser, estás poniendo el faro y después lográs que la realidad se corra hacia ese faro. Si no pones el faro, la realidad queda empantanada siempre donde está. Gracias, Diego. Muy amable por venir a visitarnos. Un placer muy grande. Diego Giacomini estuvo aquí en Minuto Final, tal como lo prometimos, explicándonos cómo ve el plan que Javier Milei piensa instrumentar, bueno, por lo menos hasta ahora, ¿no? Es lo que pensamos.